que no es lo mismo. El plan de contingencia es un plan específico para algo. Plan de contingencia para sismo, plan de contingencia para tsunami, plan de contingencia para huaico, ¿no? Ese es un plan de contingencia, es un plan específico para responder ante un evento específico. Los planes de respuesta son planes generales, un plan general para responder ante cualquier evento. Obviamente que cada establecimiento de salud tendrá que tener o elaborar un plan de contingencia en función a lo que le es más factible a tener que afectar. Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital de Mayo. En el Hospital de Mayo, en la vida vamos a hacer un plan de contingencia para tsunami, porque hermanos no pasan por ahí. Sin embargo, sí tenemos que hacer, y sí tenemos un plan de contingencia para sismo. ¿Por qué? Porque el hospital tiene cerca de 140 años de construido, y porque todos los alrededores del Hospital de Mayo, todo lo que son los barrios altos, el cercado de Lima, está conformado por viviendas centenarias, por viviendas que ya han sido declaradas inhabitables por defensa civil, pero que sin embargo la gente sigue viviendo ahí porque no quiere salir. Aunque se derrumbe y se sigue derrumbando la casa, siguen viviendo ahí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener un plan de contingencia para sismo, ¿no? En cambio, si hablamos del hospital Daniel Asís Carrillo, por ejemplo, que está en el Callao, ellos necesariamente tendrán que tener pues, un plan de contingencia para tsunami, porque están en el Callao, ¿no? Además de un plan de contingencia para sismo. Siguiente, por favor. Establecer los riesgos de las poblaciones, hacer un análisis de vulnerabilidad, lo que acabamos de decir. Hay gente que tiene lamentablemente la costumbre de construir sus viviendas en las riberas de los ríos. Cuando se vienen las lluvias, la temporada de lluvias, las lluvias que son torrenciales, ustedes saben que cierran principalmente, ¿qué ocurre? Los ríos crecen, los ríos se desbordan y barren con todo lo que encuentran. Se llevan las casas, las tierras de cultivo, los animales, ¿no? Y todas las pertenencias de las personas. Es necesario, precisamente, hacer un análisis de vulnerabilidad, establecer los riesgos con la población, aunque la población no entiende o no quiere cumplir, porque pasa un evento y nuevamente empiezan a construir sus casas en el mismo lugar. Cuando el Consejo de Defensa Civil es que construir sus casas en un lugar que no esté tan cercano, que es al río, en un lugar que esté más o menos lo suficientemente distante como para que no pongan en riesgo, ¿no?, su vida y sus pertenencias. Lo que pasa es que la gente quiere estar cerca del agua y no quiere caminar, entonces lo hacen ahí y lo siguen haciendo ahí. Evaluar el nivel de preparación ante las emergencias y la flexibilidad del sistema de vigilancia existente. Bueno, es necesario, en el caso de epidemiología, ¿no?, establecer todas las actividades y las acciones que tienen que ver con la vigilancia epidemiológica. Nosotros trabajamos lo que se llama la vigilancia epidemiológica con posterioridad a desastres. A eso se refiere. Ese es todo un sistema de trabajo que ya está organizado y que solamente está listo para implementarlo y activarlo ante la presencia de un desastre. Educar a las poblaciones en riesgo, entrenando al personal de salud y de otros sectores en la medida de lo posible. La preparación para enfrentar los desastres no solamente es una preparación que tiene que darse al personal de salud, toda la sociedad en su conjunto tiene que estar preparada. La población también tiene que estar preparada. La población tiene que saber cuáles son los riesgos que tiene en el lugar donde viven, ¿no? La población tiene que saber cómo evacuar sus viviendas, sus centros de trabajo, hacia dónde dirigirse, cuáles son los lugares más seguros, porque de repente evacúan y se van al sitio menos seguro y los niños se mueren. Eso tiene que verse con anticipación. Igualmente, como personal de salud, estamos en la obligación de coordinar con los otros sectores para ponernos de acuerdo y realizar un trabajo conjunto. Cada uno hace lo que le corresponde, ¿no? El sector, por ejemplo, transportes y comunicaciones, ellos tienen que ver, por ejemplo, con las pistas, con las carreteras que pueden verse afectadas ante un desastre, con los puentes que pueden caerse
y dejan incomunicados pueblos que solamente tienen que tener su puente aéreo para poderse comunicar y llevar ayuda, pero los puentes aéreos ustedes saben lo que cuesta movilizar un helicóptero nada más. Entonces, por eso es que hay que trabajar con los sectores vivienda, con los sectores de educación, transportes y comunicaciones y todos los sectores de la población que cada uno tiene un rol ya establecido ante situaciones de emergencias y desastres. Siguiente. Estamos viendo de que las actividades que tenemos que desarrollar están perfectamente establecidas para el antes, para el durante y para el después. Cuando hablamos de un desastre, hablamos del antes, del durante y del después. Hay acciones que tenemos que realizar antes de la producción del desastre. No tenemos que esperar que se produzca un desastre para decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y una de esas cosas son los planes que precisamente deben tenerse debidamente elaborados, debidamente probados y aprobados, y probados sobre todo en los simulacros, porque los simulacros sirven para eso. Los simulacros no sirven para meter guiso, para estarse riendo ahí, para estarse mofando cuando se hace un simulacro. La razón de ser del simulacro son varias. La principal, ¿cuál es? La principal es poner en práctica, poner en prueba si nuestro plan funciona o no funciona. Porque si no funciona, o si tiene algunas deficiencias, es la oportunidad en un simulacro para corregirlas. Y no esperar que se produzca una situación real para decir corregirlo. Los simulacros son para eso, para probar que el plan que tenemos nosotros de respuesta o de contingencia funciona o no funciona. Obviamente que si no tengo planes, ¿para qué voy a hacer simulacros? Esa es otra situación. Hacer un simulacro de evacuación no tiene mayor trascendencia. Bajamos las escaleras y nos ubicamos en los círculos de concentración que están abajo y se acabó. Eso hacen los alumnos del jardín de la infancia, pero como personal de salud tenemos que hacer ya otra cosa. Simulacro implica poner en práctica, poner en prueba el plan que hemos elaborado y en el cual estamos involucrados todos. Entonces, hay tareas que necesariamente tenemos que hacerlas en el antes, en el durante y en el después. En el durante, efectuar una respuesta o garantizar una respuesta adecuada al desastre, ¿no? Haciendo lo que ya les señalé en el DAN, la evaluación de daños y necesidades. Porque a partir de ello vamos nosotros a establecer cuáles son las necesidades que tiene esa población. Necesita médicos, perfecto. ¿Qué especialidades? En neurocirugía, en anestesia, en cirugía general. No me manden pues, dermatólogos, no me manden, ¿cómo se llama? Reumatólogos, ni me manden, ¿cómo se llama? Otro tipo de especialidades que no necesitamos en ese momento. Y así, carpas, qué tipo de carpas, de qué material, para cuántas personas, frazadas, de qué tamaño, de qué consistencia, ropa, para qué edades, para qué sexo, en fin, alimentos, medicamentos, todo eso se va a pedir de acuerdo al EDAN, de acuerdo a la evaluación de daños y necesidades. Si no, nos mandan lo que no necesitamos y el personal está ocupado ahí recibiendo estas cosas y sin embargo la población requiere de otras cosas. Siguiente punto. Después del desastre, definitivamente la experiencia nos tiene que servir de algo. No podemos nosotros tropezar con la misma piedra, pero a veces no aprendemos, no hay lecciones aprendidas. Si ustedes se dan una vuelta por Mesa Redonda, en víspera de Navidad, ustedes se van a dar cuenta que el panorama es el mismo que antes que se produzca ese incendio famoso en Mesa Redonda, donde murieron 500 personas, quedaron en situación de desaparecida porque nunca encontraron ni siquiera restos de por lo menos 50 personas, heridos, damnificados y pérdidas materiales y todo lo que ya ustedes saben que ocurrió en Mesa Redonda. Lo único diferente ahora es que hay una gruta ahí, una gruta en homenaje a las víctimas. Pero el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas no es poner una gruta ahí y un poco de agua bendita. La mejor forma de homenajear a estas personas que murieron y a fin de que no mueran en vano es que la cosa haya cambiado en esa guerra. Pero seguimos igual. Entonces, no aprendemos no hay lecciones aprendidas. En ese sentido, la información que nosotros podemos reunir
de un evento de estos es valiosísima. ¿Para qué? Para a partir de ella establecer, diseñar políticas, prácticas que reduzcan el riesgo de pérdidas personales y materiales allí en el lugar donde se produjo. Hay un viejo adagio en desastres que dice que allí donde se produjo un evento desastroso en algún momento, se puede volver a producir. Eso es cierto, perfectamente. Entonces, así como se produjo un incendio ahí en esa redonda, puede, en víspera de Navidad, producirse nuevamente. Ahí donde se produjo un evento sísmico con maremoto en que desapareció todo el Callao como ocurrió en 1746, que solamente se salvaron 200 chalacos porque vinieron a Lima, eran comerciantes y habían venido a Lima a hacer compras, porque ese tsunami barrió con todo. Y para que vean ustedes la envergadura de ese evento, se dice que el mar llegó hasta la Plaza de Armas de Lima. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo es posible, cómo puede ser posible que el mar haya llegado hasta la Plaza de Armas? Siguiente, por favor. Seguimos. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, ¿no? La vigilancia en salud pública, la vigilancia epidemiológica está dentro de la vigilancia en salud pública, tiene este ciclo, ¿no? El evento, se produce un evento adverso, cualquiera. A partir de este evento se recolectan datos, no información, no es información todavía, son simplemente datos que se reúnen, que se ordenan, que se analizan, que se interpretan. Ahí ya es información, ¿no? Y a partir de esta información, esto va a servir para la toma de decisiones, tiene que haber una respuesta de parte de la población afectada. Siguiente, por favor. En realidad, trabajar en situaciones de desastres no es una tarea fácil. Si normalmente el trabajo que realizamos en los establecimientos de salud es complicado, es difícil, se trabaja mucha presión, tenemos pocos recursos, somos mal pagados y todo lo que ustedes saben, salimos a la calle a reclamar mejoras salariales y mejoras para el presupuesto del sector de salud y encima la policía nos agrede y nos lleva presos. Trabajar en situaciones de desastre es mucho más complicado. ¿Se imaginan atender sin luz, sin agua, sin un lugar donde descansar, sin horario? Porque en una situación de desastre, nosotros no podemos decir, ¿sabe qué? Ya son las 2 de la tarde, me voy porque yo trabajo a las 8:02, me voy a mi casa. No, acá no hay horario. Acá tienen que ustedes trabajar y en las condiciones que se den. En Pisco, en el último sismo que hubo, ustedes recordarán que además de la iglesia que se cayó ahí en Pisco, ¿no? Los dos principales hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro se vinieron abajo, sobre todo del Ministerio. Entonces, trabajar en esas condiciones, con establecimientos de salud derrumbados, con establecimientos de salud que están sin luz, sin agua, con personal de salud herido, porque también hubo personal herido, que ya no eran personal de salud, sino eran pacientes, ¿no? Entonces, son condiciones bastante adversas en las que se tiene que trabajar, pero se tiene que trabajar. O sea, ahí no hay otra cosa que hacer. Hay que inmediatamente ponerse a trabajar, ¿no? No hay información, no hay recursos, ¿no? Y es necesario, de todas maneras, atender a las víctimas, elaborar la información necesaria, porque nosotros estamos obligados a informar periódicamente a las autoridades de qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos haciendo, qué necesitamos, ¿no? Entonces toda esa información tiene que estarse canalizada. Si no hay luz, no tenemos computadora. Si no tenemos formatos, tenemos que a mano escribir todo lo que haya que escribir y mandarlo de acuerdo al recurso que tengamos más a la mano. No hay ninguna razón para que nosotros digamos no hay esto, no hay otro, y cuando venga la luz recién mando informes, etc. No, tenemos que adaptarnos y superar las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Siguiente pregunta. Muy importante en el campo de la epidemiología